Bienvenidos a Susurros de Tinta, donde las historias despiertan en voz baja. El vendedor ambulante de libros antiguos, Stefan Zweig. De vuelta en Viena, al regresar de una visita a los barrios periféricos, me sorprendió un aguacero que, con su látigo húmedo, empujó rápidamente a la gente hacia las puertas de las casas y los refugios, y yo también busqué rápidamente un refugio que me protegiera. Afortunadamente, en Viena hay una cafetería en cada esquina, así que me refugié en la que estaba justo enfrente, con el sombrero ya goteando y los hombros empapados. Por dentro resultó ser una cafetería suburbana, de estilo tradicional, casi esquemático, sin las imitaciones modernas de los locales musicales del centro de la ciudad que imitan a Alemania, de estilo burgués vienés antiguo y llena de gente humilde que consumía más periódicos que pasteles. A esa hora de la tarde, el aire, ya de por sí viciado, estaba densamente marmolado con volutas de humo azul, pero la cafetería parecía limpia, con sus sofás de terciopelo visiblemente nuevos y su caja registradora de aluminio brillante. Con las prisas, ni siquiera me había molestado en leer su nombre en el exterior. ¿Para qué? Y ahora estaba sentado al calor, mirando con impaciencia a través de los cristales cubiertos de azul, esperando a que la molesta lluvia decidiera alejarse unos kilómetros. Así que me senté allí, sin nada que hacer, y empecé a caer en esa pasividad indolente que emana de forma invisible y narcótica de cualquier cafetería vienesa auténtica. Desde este sentimiento de vacío observé una por una a las personas a quienes la luz artificial de esta sala de fumadores sombreaba con un gris malsano alrededor de los ojos. Miré a la señorita de la caja, que repartía mecánicamente azúcar y cucharas para cada taza de café al camarero. Leí, medio dormido e inconsciente, los carteles sumamente indiferentes de las paredes, y este tipo de embotamiento casi me sentó bien. Pero de repente, de una manera extraña, me desperté de mi semisueño. Un movimiento interior comenzó a agitarme de forma indefinida, como cuando empieza un pequeño dolor de muelas y aún no sabes si proviene de la izquierda, de la derecha o de la mandíbula inferior o superior. Solo sentía una tensión sorda, una inquietud mental. Porque de repente, sin saber por qué, me di cuenta de que tenía que haber estado aquí años atrás y que por algún recuerdo estaba vinculado a estas paredes, estas sillas, estas mesas, esta sala extraña y llena de humo. Pero cuanto más me esforzaba por captar ese recuerdo, más maliciosamente y resbaladizo se alejaba, como una medusa que brilla inciertamente en lo más profundo de la conciencia. Y sin embargo no se puede agarrar, no se puede atrapar. En vano fijé la mirada en cada objeto del mobiliario. Claro está, había cosas que no conocía, como la caja registradora con su tintineante máquina de pago y ese revestimiento marrón de imitación de palisandro en las paredes. Todo eso debía de haber sido instalado más tarde. Pero sí, había estado aquí hace 20 años o más. Aquí se aferraba, oculto en lo más invisible como un clavo en la madera, algo de mi propio yo, ya cubierto por el tiempo. Forcé y empujé todos tus sentidos hacia la habitación y al mismo tiempo hacia tu interior. Y sin embargo, maldita sea, no pude alcanzarlo, ese recuerdo perdido, ahogado en ti mismo. Me enfadé, como siempre te enfadas cuando algún fracaso te hace consciente de la insuficiencia e imperfección de tus facultades mentales. Pero no perdí la esperanza de alcanzar ese recuerdo. Solo tenía que encontrar una pequeña pista. Lo sabía, porque tu memoria es extraña, buena y mala al mismo tiempo, por un lado rebelde y obstinada, pero por otro lado indescriptiblemente fiel. A menudo se traga lo más importante, tanto en cuanto a acontecimientos como a rostros, a lo leído y a lo vivido, y lo sumerge por completo en su oscuridad, y no entrega nada de ese inframundo sin coacción, solo a petición de voluntad.
pero solo tengo que agarrarme al más fugaz de los recuerdos, una postal, unas letras en un sobre, un periódico enmohecido, y de inmediato lo olvidado resurge como un pez en un anzuelo de la oscura superficie, completamente vivo y sensual. Entonces recuerdo cada detalle de una persona, su boca, y en la boca el hueco entre los dientes izquierdos cuando sonríe, y el tono quebradizo de esa sonrisa, y cómo se le mueve el bigote, y cómo surge otro rostro nuevo de esa sonrisa. Todo eso lo veo inmediatamente, en una visión completa, y recuerdo cada palabra que esa persona me dijo alguna vez durante años. Pero siempre necesito, para ver y sentir sensorialmente el pasado, un estímulo sensorial, una pequeña ayuda de la realidad. Así que cerré los ojos para poder pensar con más intensidad, para formar y agarrar ese misterioso anzuelo. Pero nada, otra vez nada. Enterrado y olvidado, y me enfadé tanto con el malvado y caprichoso aparato de la memoria entre mis sienes que podría haberme golpeado la frente con los puños, como se sacude a una máquina estropeada que retiene ilegalmente lo que se le pide. No, ya no podía permanecer sentado tranquilamente. Tan alterado estaba por este fracaso interior, y me levanté lleno de ira para desahogarme. Pero curiosamente, apenas di los primeros pasos por el local, ya comenzó, centelleante y brillante, ese primer amanecer fosforescente en mi interior. A la derecha de la caja, recordé, debía pasar a una sala sin ventanas e iluminada solo por luz artificial. Y efectivamente, así era. Ahí estaba, con un papel pintado diferente al de entonces, pero con las mismas proporciones. Esa sala trasera rectangular de contornos difusos, la sala de juegos. Instintivamente, miré a tu alrededor en busca de los distintos objetos, con los nervios ya vibrando de alegría. Sentía que en cualquier momento lo sabría todo. 2 billares yacían en él como estanques de lodo verdes y silenciosos. En las esquinas había mesas de juego, en una de las cuales 2 consejeros de la corte o profesores jugaban al ajedrez. Y en la esquina, cerca de la estufa de hierro, donde se iba a la cabina telefónica, había una pequeña mesa cuadrada. Y de repente lo comprendí todo. Supe de inmediato, con una sola sacudida ardiente y felizmente conmovedora. ¡Dios mío! Ese era el lugar de Mendel, Jacob Mendel, vendedor de libros, y después de 20 años había vuelto a tu cuartel general, el Café Gluck, en la parte alta de la Alsestrasse. Jacob Mendel, ¿cómo había podido olvidarte durante tanto tiempo? Este hombre tan extraño y legendario, esta maravilla del mundo, famoso en la universidad y en un círculo reducido y reverente. ¿Cómo olvidar al mago y agente de libros que se sentaba aquí todos los días, sin descanso, desde la mañana hasta la noche, un símbolo del conocimiento, la gloria y el honor del Café Gluck? Y solo durante ese segundo tuve que dirigir la mirada hacia adentro, detrás de los párpados, y ya surgió de la sangre iluminada pictóricamente tu inconfundible y plástica figura. Te vi inmediatamente en persona, sentado allí como siempre en la mesita cuadrada con la superficie de mármol grisáceo y sucia, siempre repleta de libros y escritos. Cómo te sentabas allí, inquebrantable e imperturbable, con la mirada hipnótica de tus gafas fija en un libro. Cómo te sentabas allí y mientras leías tarareabas y murmurabas, balanceando tu cuerpo y tu calva mal pulida y manchada hacia adelante y hacia atrás. Un hábito que traías del Cheder, la escuela judía para niños pequeños del Este. Aquí, en esta mesa, y solo en ella, leías tus catálogos y libros, tal como te enseñaron a leer en la escuela talmúdica, cantando en voz baja y balanceándote como una cuna negra que se mece. Porque al igual que un niño se duerme y se aleja del mundo gracias a este movimiento rítmico e hipnótico de subir y bajar, según la opinión de esos piadosos, el espíritu también entra más fácilmente en la gracia de la contemplación gracias a este balanceo del cuerpo ocioso. Y de hecho,
Jacob Mendel no veía ni oía nada de lo que sucedía a su alrededor. A su lado, los jugadores de billar hacían ruido y gritaban, los marcadores corrían, el teléfono sonaba. Se fregaba el suelo, se calentaba la estufa, pero él no se daba cuenta de nada. Una vez, un carbón ardiente se cayó de la estufa y el parqué empezó a arder y a echar humo a 2 pasos de él, pero solo entonces, al oler el hedor infernal, un cliente se dio cuenta del peligro y se apresuró a apagar el humo. Pero él, Jacob Mendel, a solo 2 pulgadas de distancia y ya afectado por el humo, no se había dado cuenta de nada. Porque leía como otros rezan, como los jugadores juegan y los borrachos miran aturdidos al vacío. Leía con una concentración tan conmovedora que desde entonces toda lectura de otras personas me ha parecido siempre profana. En ese pequeño librero gallego, Jacob Mendel, vi por primera vez, siendo joven, el gran secreto de la concentración absoluta que caracteriza al artista y al erudito, al verdaderamente sabio y al completamente loco, esa trágica felicidad y desgracia de la obsesión total. Me llevó hasta él un compañero mayor de la universidad. En aquella época investigaba sobre el médico y magnetizador paracelsiano Mesmer, aún hoy poco conocido, pero con poca suerte, ya que las obras pertinentes resultaron ser insuficientes y el bibliotecario, al que yo, novato e ingenuo, pedí información, me respondió de mala gana que las referencias bibliográficas eran asunto mío, no suyo. Fue entonces cuando ese compañero me dijo por primera vez su nombre. «Te acompañaré a ver a Mendel», me prometió. «Él lo sabe todo y lo consigue todo. Te traerá el libro más remoto de la librería de antigüedades alemana más olvidada. Es el hombre más competente de Viena y además un original, un dinosaurio bibliófilo de otra era, de una raza en extinción». Así que fuimos los dos al Café Gluck y, he aquí, allí estaba sentado vendedor de libros, con gafas, barba descuidada, vestido de negro, balanceándose mientras leía como un arbusto oscuro al viento. Nos acercamos, pero él no se dio cuenta. Solo estaba sentado, leyendo y balanceando el torso hacia adelante y hacia atrás sobre la mesa, como una pagoda, y detrás de él colgaba de un gancho su frágil paletot negro, también relleno de revistas y papeles. Para anunciar nuestra presencia, mi amigo tosió con fuerza. Pero Mendel, con las gruesas gafas apretadas contra el libro, aún no se dio cuenta. Finalmente, mi amigo golpeó la mesa con la misma fuerza y volumen con que se llama a una puerta, y entonces Mendel alzó la vista, se subió mecánicamente las gafas de montura de acero a la frente, y bajo las cejas grisáceas y erizadas nos miraron 2 ojos extraños, pequeños, negros, despiertos, ágiles, puntiagudos e inquietantes como la lengua de una serpiente. Tu amigo me presentó y yo le expliqué mi asunto, quejándome primero, con aparente ira, del bibliotecario que no había querido darme ninguna información, una artimaña que tu amigo me había recomendado expresamente. Mendel se recostó y escupió con cuidado. Luego se rió brevemente con un fuerte acento oriental. «¿No ha querido? No ha podido. Es un parquillo, un burro golpeado con pelo gris. Lo conozco, Dios lo maldiga, desde hace 20 años, pero desde entonces no ha aprendido nada. Cobrar el sueldo, eso es lo único que saben hacer. Más les valdría palear ladrillos esos señores doctores en lugar de sentarse con los libros». Con aquella vigorosa descarga del corazón se rompió el hielo, y un gesto benigno de la mano me invitó por primera vez a la mesa cuadrada de mármol, emborronada de apuntes, aquel altar aún desconocido para mí de revelaciones bibliófilas. Declaré con presteza mis deseos, las obras contemporáneas sobre el magnetismo, así como todos los libros y polémicas posteriores a favor y en contra de Mesmer. Apenas hube terminado, Mendel entornó por un segundo el ojo izquierdo, exactamente como un tirador antes del disparo. Pero en verdad,
Aquel ademán de atención concentrada duró solo un segundo. Enseguida enumeró, como leyendo en un catálogo invisible, 2 o 3 docenas de libros con absoluta fluidez, y cada uno con lugar de edición, año y precio aproximado. Me quedé pasmado. Aunque iba prevenido, no esperaba aquello, pero mi estupor pareció hacerle bien, pues de inmediato siguió tocando, en el teclado de su memoria, las más maravillosas paráfrasis bibliotecarias de mi tema. Quería yo saber algo también sobre los sonámbulos y sobre los primeros ensayos con la hipnosis y sobre Grassner, las evocaciones del diablo, la Christian Science y Blavatsky. Volvieron a caer a ráfagas los nombres, los títulos, las descripciones. Solo entonces comprendí con qué prodigio único de memoria había ido a dar en Jacob Mendel. Literalmente, con un diccionario, con un catálogo universal sobre 2 piernas. Aturdido del todo, contemplaba aquel fenómeno bibliográfico, encajado en la insignificante, incluso algo mugrienta envoltura de un pequeño buhonero de libros galiciano que, tras haberme soltado de carrerilla unos 80 nombres, se limpiaba las gafas con un pañuelo que quizá en otro tiempo fue blanco, aparentemente con desdén, pero en el fondo complacido de su baza triunfal ya jugada. Para encubrir un poco mi asombro, pregunté con timidez cuál de aquellos libros podría, en todo caso, conseguírmelos. «No, ya se verá lo que se puede hacer», gruñó. «Vuelva usted mañana. Para entonces Mendel ya le habrá sacado Epes y lo que no se encuentre lo encontraré en otra parte. Cuando uno tiene Segel, también tiene suerte». Le di las gracias con cortesía y, por pura cortesía, tropecé al punto de lleno con una gorda tontería al proponer que anotaría en un papel los títulos que deseaba. En el mismo instante sentí ya un codazo de advertencia de mi amigo. Pero demasiado tarde. Mendel me había lanzado ya una mirada. ¡Qué mirada! Una mirada a la vez triunfante y ofendida, una mirada burlona y superior, una mirada casi regia. La mirada shakespeariana de Macbeth, cuando Macduff le exige al héroe invencible rendirse sin combate. Luego volvió a reír brevemente. La gran nuez de su garganta rodó de manera extraña de un lado a otro. Al parecer, había tragado con esfuerzo una palabrota. Y habría estado en su derecho con cualquier grosería imaginable, el bueno, el honrado Mendel, el librero. Pues solo un forastero, un ignorante, un Amhoretz, como decía él, podía plantear una exigencia tan insultante. Tomar nota para él, para Jacob Mendel, de un título de libro como a un aprendiz de librero o a un mozo de biblioteca, como si aquel cerebro librero incomparable, aquel cerebro de diamante, hubiese necesitado jamás de tan groseros auxilios. Solo más tarde comprendí cuánto debió de herir su genio excéntrico con aquella oferta cortés, porque aquel judío galiciano, pequeño, apretujado, envuelto por entero en su barba y por añadidura jorobado, Jacob Mendel era un titán de la memoria. Tras aquella frente calcárea, sucia, cubierta de musgo gris, estaba grabado en la invisible escritura de los espíritus, como con acero fundido, cada nombre y cada título que alguna vez se hubiera impreso en una portada. De toda obra, la aparecida ayer como la de 200 años atrás, sabía al primer golpe, con exactitud, el lugar de publicación, el autor, el precio, nuevo y de anticuario, y al mismo tiempo recordaba de cada libro, con visión infalible, la encuadernación, las ilustraciones y los facsímiles añadidos. Veía en cada obra, la hubiera tenido él en las manos o solo la hubiese avistado una vez de lejos, en un escaparate o en una biblioteca, con la misma claridad óptica con que el artista creador contempla su figura interior, aún invisible para el resto del mundo. Recordaba, si un libro se ofrecía en el catálogo de un anticuario de Ratisbona por 6 marcos, que ese mismo, en otro ejemplar, 2 años antes había estado en una subasta vienesa por 4 coronas, y además también quién lo había comprado. No. Jacob Mendel no olvidaba nunca un título, una cifra.
Conocía cada planta, cada infusorio, cada estrella en el cosmos eternamente oscilante y sin cesar zarandeando del universo de los libros. Sabía de cada materia más que los especialistas, dominaba las bibliotecas mejor que los bibliotecarios, conocía de memoria los almacenes de la mayoría de las casas mejor que sus propietarios, pese a sus fichas y ficheros, mientras que a él no le asistía nada más que la magia del recordar, aquella memoria incomparable, explicable de veras solo por medio de 100 ejemplos singulares. Ciertamente, aquella memoria solo había podido adiestrarse y tomar forma con esa infalibilidad demoníaca por el secreto eterno de toda perfección, por la concentración. Fuera de los libros, aquel hombre extraño no sabía nada del mundo, porque todos los fenómenos de la existencia empezaban a ser verdaderamente tales para él solo cuando se vertían en letras, cuando se reunían en un libro y, por decirlo así, quedaban esterilizados. Pero ni siquiera esos libros los leía por su sentido, por su contenido espiritual y narrativo. Solo su nombre, su precio, su apariencia, su primera portada atraían su pasión. Improductiva y no creadora en lo último, apenas un índice de títulos y nombres de 100.000 cifras, estampado en la blanda corteza cerebral de un mamífero en vez de escrito, como de ordinario, en un catálogo. Esa memoria específicamente anticuaria de Jacob Mendel no era, sin embargo, en su perfección única como fenómeno, inferior a la de Napoleón para las fisonomías, la de Mezzofanti para las lenguas, la de un Lasker para las aperturas de ajedrez, la de un Busoni para la música. Puesto en un seminario, en un cargo público, aquel cerebro habría instruido y asombrado a miles, a cientos de miles de estudiantes y eruditos, fecundo para las ciencias, una ganancia incomparable para esas arcas públicas a las que llamamos bibliotecas. Pero ese mundo de arriba le estaba a él, al pequeño y sin instrucción buhonero de libros galiziano, que no había dominado mucho más que su escuela talmúdica, cerrado para siempre. Así, aquellas facultades fantásticas solo podían actuar como ciencia secreta junto a aquella mesa de mármol del Café Gluck. Y sin embargo, cuando alguna vez llegue el gran psicólogo, esa obra aún le falta a nuestro mundo espiritual que tan tenaz y pacientemente como Buffon ordenó y clasificó las variedades de los animales, describa por su parte de manera aislada todas las modalidades, especies y formas primigenias del poder mágico que llamamos memoria y las exponga en sus variantes, deberá acordarse de Jacob Mendel, de este genio de los precios y los títulos, de este maestro sin nombre de la ciencia anticuaria. Por tu profesión y para los ignorantes, Jacob Mendel no era más que un pequeño traficante de libros. Todos los domingos aparecían en el Neue Freie Presse y en el Neues Wiener Tagblatt los mismos anuncios estereotipados. Compro libros antiguos, pago los mejores precios. Ven inmediatamente, Mendel, calle Alstrasse Superior. Y luego un número de teléfono que en realidad era el del Café Gluck. Rebuscaba en almacenes, transportaba cada semana con un viejo mozo de barba imperial su nuevo botín a su cuartel general y de allí lo sacaba de nuevo, ya que carecía de la licencia necesaria para ejercer el comercio librero de forma legal. Así que se quedó en un pequeño negocio, en una actividad poco lucrativa. Los estudiantes te vendían sus libros de texto, que pasaban de tus manos de los alumnos de cursos superiores a los de cursos inferiores, además de que tú mediabas y conseguías cualquier obra que se buscara con un pequeño recargo. Con él, un buen consejo era barato. Pero el dinero no tenía cabida en tu mundo, ya que nunca se te había visto con otra cosa que no fuera la misma chaqueta raída, consumiendo tu leche por la mañana, por la tarde y por la noche, y 2 panes, y comiendo algo ligero al mediodía que te traían de la taberna. No fumabas, no jugabas, se podía decir que no vivías. Solo tus 2 ojos vivían detrás de las gafas y alimentaban sin cesar a ese enigmático ser que es el cerebro con palabras, títulos y nombres.
y esa masa blanda y fértil absorbía con avidez toda esa riqueza, como un prado absorbe las miles y miles de gotas de lluvia. No te interesaban las personas, y de todas las pasiones humanas quizás solo conocías una, aunque era la más humana de todas, la vanidad. Cuando alguien acudía a él en busca de información que ya había buscado sin éxito en otros 100 sitios y él podía darte una respuesta a la primera, eso solo le producía satisfacción, placer y quizás también el hecho de que en Viena y fuera de ella vivieran unas pocas docenas de personas que honraban y necesitaban sus conocimientos. En cada uno de estos conglomerados de millones de personas que llamamos grandes ciudades, siempre hay algunos pequeños puntos salpicados de pequeñas facetas que reflejan un mismo universo en un espacio minúsculo, invisible para la mayoría, pero precioso solo para el conocedor, el hermano en la pasión. Y todos estos conocedores de los libros conocían a Jacob Mendel. Del mismo modo que, si querías pedir consejo sobre una revista musical, acudías a Eusebius Mandichewski en la Sociedad de Amigos de la Música, que allí, con su gorrita gris, se sentaba amablemente entre tus archivos y partituras y con solo echar un vistazo resolvía sonriendo los problemas más difíciles. Así como hoy en día cualquiera que necesite información sobre el teatro y la cultura de la vieja Viena se dirige infaliblemente al omnisciente padre Glossi, los pocos bibliófilos vieneses devotos peregrinaban con la misma confianza natural al Café Gluck, allá con Mendel, tan pronto como había que resolver un problema especialmente difícil. Ver a Mendel en una consulta de este tipo me producía, a mí, joven y curioso, un placer especial. Mientras que por lo general, cuando le presentabas un libro de menor importancia, cerraba la tapa con desdén y solo murmuraba «2 coronas». Ante cualquier rareza o pieza única, retrocedía respetuosamente, colocaba una hoja de papel debajo y se notaba que de repente se avergonzaba de sus dedos sucios, manchados de tinta y con las uñas negras. Entonces comenzaba a hojear con ternura y cuidado, con un enorme respeto, la rareza, página por página. Nadie podía molestarlo en un momento así, tampoco como a un verdadero creyente en sus oraciones. Y de hecho, este mirar, tocar, oler y sopesar cada uno de estos actos individuales tenía algo de ceremonial, de la secuencia ritual de un acto religioso. La espalda encorvada se movía hacia adelante y hacia atrás, mientras gruñía y refunfuñaba, se rascaba el pelo, emitía extraños gritos vocálicos, un «ah» y un «oh» prolongados, casi asustados, de admiración entusiasmada, y luego de nuevo un «oy» o «oy ve», rápidamente asustado, cuando una página resultaba faltar o una hoja estaba carcomida por la polilla. Finalmente, sopesó respetuosamente el libro en la mano, lo olisqueó y lo olió con los ojos entrecerrados, no menos emocionado que una chica sentimental con una tuberosa. Durante este procedimiento algo engorroso, el propietario tuvo que armarse de paciencia, como es lógico. Pero una vez terminado el examen, Mendel proporcionaba de buen grado, incluso con entusiasmo, toda la información necesaria, a la que inevitablemente seguían largas anécdotas y dramáticos informes sobre los precios de ejemplares similares. En esos momentos parecía más alegre, más joven, más vivo. Y solo una cosa podía amargarle enormemente: que un novato quisiera ofrecerle dinero por esa valoración. Entonces se retiraba ofendido, como un consejero de galería al que un estadounidense de paso quiere dar una propina por su explicación. Porque tener un libro valioso en las manos significaba para Mendel lo que para otros significaba encontrarse con una mujer. Esos momentos eran sus noches de amor platónico. Solo el libro, nunca el dinero, tenía poder sobre él. Por eso, grandes coleccionistas, entre ellos el fundador de la Universidad de Princeton, intentaron en vano contratarlo como asesor y comprador para tu biblioteca. Jacob Mendel se negó.
No podía pensar en otra cosa que no fuera el Café Gluck. Hace 33 años, con una barba aún suave y negra y rizos en la frente, había llegado a Viena desde el este, un joven pequeño y desgarbado, para estudiar el rabinato. Pero pronto abandonó al severo Dios único Jehová para entregarse al brillante y milenario politeísmo de los libros. En aquel entonces encontraste primero el Café Gluck y poco a poco se convirtió en tu taller, tu cuartel general, tu oficina de correos, tu mundo. Como un astrónomo solitario en su observatorio que cada noche contempla a través de la diminuta rendija del telescopio las miríadas de estrellas, sus misteriosos movimientos, tu confusión cambiante, tu extinción y tu reencendido. Así Jacob Mendel miraba a través de tus gafas desde esa mesa cuadrada al otro universo de los libros, que también giraba eternamente y se gestaba en este mundo sobre nuestro mundo. Por supuesto, era muy respetado en el Café Gluck, cuya fama para nosotros estaba más ligada a su cátedra invisible que al patrocinio del gran músico, creador de Alceste e Ifigenia, Christoph Willibald Gluck. Formaba parte del mobiliario del local, al igual que la vieja caja registradora de madera de cerezo, las 2 mesas de billar malamente remendadas, la cafetera de cobre, y su mesa era venerada como un santuario. Porque el personal siempre animaba amablemente a sus numerosos clientes y exploradores a que hicieran algún pedido, de modo que la mayor parte de los beneficios de tu ciencia acababan en la amplia bolsa de cuero que el maître d'ouvrage llevaba colgada de la cadera. A cambio, vendedor de libros disfrutaba de múltiples privilegios. Podías usar el teléfono libremente, te guardaban las cartas y te hacían todos los encargos. La anciana y diligente señora de la limpieza te cepillaba el abrigo, te cosía los botones y cada semana te llevaba un pequeño paquete a la lavandería. Solo a él se le permitía traer el almuerzo de la posada vecina y cada mañana el señor Steinhartner, el propietario, se acercaba en persona a tu mesa y te saludaba, aunque, por supuesto, Jacob Mendel, absorto en tus libros, no se daba cuenta de este saludo. Entrabas puntualmente a las 7:30 de la mañana y solo abandonabas el local cuando se apagaban las luces. Nunca hablabas con los demás clientes, no leías el periódico, no notabas ningún cambio. Y cuando el señor Steinhartner te preguntó una vez cortésmente si no leías mejor con la luz eléctrica que antes con la pálida y parpadeante luz de las lámparas de gas, miraste con asombro las bombillas. A pesar del ruido y los martillazos de varios días de instalación, este cambio le había pasado completamente desapercibido. Solo a través de los 2 agujeros redondos de las gafas, a través de esas 2 lentes brillantes y absorbentes, los miles de millones de infusorios negros de las letras se filtraban en su cerebro, mientras todo lo demás pasaba a su lado como un ruido vacío. En realidad, habías pasado más de 30 años, toda la parte consciente de tu vida, solo aquí, en esta mesa cuadrada, leyendo, comparando, calculando, en un sueño continuo, interrumpido solo por el sueño. Por eso me invadió una especie de terror cuando vi la mesa de mármol de Jacob Mendel, que impartía oráculos, vacía como una lápida en esa habitación. Solo ahora, al hacerme mayor, comprendí cuánto se pierde con cada persona así, en primer lugar porque todo lo único se vuelve cada día más valioso en nuestro mundo, que se vuelve irremediablemente monótono. Y luego, el joven e inexperto que había en mí había querido mucho a Jacob Mendel por una profunda intuición, y sin embargo, había podido olvidarlo, aunque fuera durante los años de la guerra y en una dedicación similar a la suya a tu propio trabajo. Pero ahora, ante esa mesa vacía, sentí una especie de vergüenza ante él y al mismo tiempo una renovada curiosidad. Porque, ¿dónde había ido a parar? ¿Qué te había pasado? Llamé al camarero y le pregunté. No, un señor Mendel, lo siento, no lo conoce. Ningún señor con ese nombre frecuenta el café. Pero tal vez el jefe de camareros sepa algo.
Este acercó pesadamente su barriga puntiaguda. Dudó. Pensó. No, él tampoco conocía a ningún señor Mendel. Pero, ¿tal vez te referías al señor Mandel? ¿El señor Mandel de la mercería de la calle Floriangasse? Un sabor amargo invadió mis labios. El sabor de la fugacidad. ¿Para qué se vive si el viento detrás de nuestros zapatos ya se lleva el último rastro de nosotros? Durante 30 años, quizá 40, una persona había respirado, leído, pensado y hablado en esos pocos metros cuadrados. Y solo tuvieron que pasar 3 o 4 años. Llegar un nuevo faraón, y ya nadie sabía nada de Joseph. En el Café Gluck ya nadie sabía nada de Jacob Mendel, el librero Mendel. Casi enfadado, le pregunté al maître si podía hablar con el señor Steinhartner o si quedaba alguien más del antiguo personal. Oh, el señor Steinhartner, Dios mío, hacía tiempo que había vendido el café. Había fallecido y el viejo maître vivía ahora en su finca cerca de Krems. No, ya no quedaba nadie. ¿O sí? Sí, la señora Sporthill todavía estaba allí, la señora del baño, vulgo la señora del chocolate. Pero seguramente ya no recordaría a los clientes individuales. Pensé inmediatamente, a un Jacob Mendel no se le olvida, y la hice venir. La señora Sporthill llegó con el pelo blanco, despeinada, con pasos un poco hinchados desde tus recónditas habitaciones, y se frotó apresuradamente las manos rojas con un paño. Al parecer, acababa de barrer tu lúgubre estancia o de limpiar las ventanas. Por tu actitud insegura, me di cuenta de inmediato de que te sentías incómoda al ser llamada tan de repente al frente, bajo las grandes bombillas de la parte elegante del café. Al principio, me miraste con desconfianza, con una mirada desde abajo, una mirada muy cautelosa y agachada. ¿Qué podía querer yo de ti? Pero en cuanto pregunté por Jacob Mendel, me miró con los ojos llenos de lágrimas que brotaban a borbotones y los hombros se le sacudieron bruscamente. ¡Dios mío! ¡El pobre señor Mendel! ¡Que alguien todavía se acuerda de él! Sí, el pobre señor Mendel. Casi lloraba, tan conmovida estaba, como siempre se conmueven las personas mayores cuando se les recuerda su juventud, algún buen recuerdo común olvidado. Le pregunté si aún vivía. «Dios mío, el pobre señor Mendel debe de llevar muerto 5 o 6 años, no, 7 años. Era una persona tan amable y buena, y cuando pienso en cuánto tiempo lo conocí, más de 25 años, él ya estaba allí cuando yo llegué, y fue una vergüenza cómo lo dejaron morir». Y se emocionó cada vez más y me preguntó si era pariente suyo. Nadie se había preocupado por él, nadie había preguntado por él, y me preguntó si yo sabía qué le había pasado. No, le aseguré que no sabía nada, que me lo contara todo. La buena mujer se mostró tímida y avergonzada y no dejaba de secarse las manos mojadas. Lo entendí. Le daba vergüenza estar allí, en medio de la cafetería, con su delantal sucio y su cabello blanco revuelto, además de ser la encargada de limpiar los baños. Además, miraba constantemente a derecha e izquierda, con miedo, por si alguno de los camareros la estaba escuchando. Así que le propuse que fuéramos a la sala de juegos, al antiguo lugar de Mendel. Allí me lo contarías todo. Conmovida, asintió con la cabeza, agradecida de que la entendiera, y se adelantó, la anciana ya un poco tambaleante, y yo detrás de ella. Los 2 camareros nos miraban con asombro, intuían que había una conexión, y algunos clientes también se sorprendían de nuestra pareja tan dispar. Y allí, en su mesa, me contó. Algunos detalles me los completó más tarde otro relato, sobre Jacob Mendel, sobre la caída del vendedor de libros. Sí, pues bien, según me contó, incluso después, cuando la guerra ya había comenzado, seguía viniendo día tras día
a las 7:30 de la mañana y se sentaba igual y estudiaba todo el día como siempre. Sí, todos tenían la sensación y hablaban a menudo de ello, de que él no era consciente de que había guerra. Sabes que nunca leía el periódico y nunca hablaba con nadie, pero incluso cuando los pregoneros hacían un ruido ensordecedor con los suplementos y todos los demás corrían a comprarlos, él nunca se levantaba ni prestaba atención. Tampoco se había dado cuenta de que faltaba Franz, el camarero, que había caído en Gorlice, y no sabía que habían capturado al hijo del señor Stanhartner cerca de Presemils, y nunca había dicho una palabra sobre cómo el pan era cada vez más miserable y tenían que darle el miserable café de higos en lugar de leche. Solo una vez se extrañó de que ahora vinieran tan pocos estudiantes. Eso fue todo. Dios mío, pobre hombre, nada te hacía feliz ni te preocupaba más que tus libros. Pero entonces un día ocurrió la desgracia. A las 11 de la mañana, a plena luz del día, llegó un guardia con un policía secreto que mostró la roseta en el ojal y preguntó si Jacob Mendel frecuentaba aquel lugar. Entonces se dirigieron directamente a la mesa de Mendel, quien, sin sospechar nada, creyó que querían venderle libros o preguntarle algo. Pero enseguida le pidieron que los acompañara y se lo llevaron. Fue una verdadera vergüenza para la cafetería. Toda la gente se agolpó alrededor del anciano Mendel, que estaba de pie entre los dos, con las gafas bajo el pelo, mirando de uno a otro sin saber muy bien qué querían de él. Pero ella le dijo inmediatamente al gendarme que debía tratarse de un error, que un hombre como el señor Mendel no podía hacerle daño ni a una mosca. Pero entonces el policía secreto le gritó que no se entrometiera en los asuntos oficiales. Y entonces se lo llevaron y no volvió durante mucho tiempo, 2 años. Aún hoy no sabe muy bien qué querían de él en aquel entonces. Pero te juro, dijo emocionada la anciana, que el señor Mendel no puede haber hecho nada malo. Se han equivocado, lo juraría por mi vida. Fue un crimen contra ese pobre hombre inocente. ¡Un crimen! Y tenía razón la buena y conmovedora señora Sporthill. Nuestro amigo Jacob Mendel realmente no había hecho nada malo, sino solo, más tarde supe todos los detalles, una locura, una estupidez conmovedora, totalmente improbable incluso en aquellos tiempos absurdos, explicable solo por el completo ensimismamiento, por la lejanía lunar de su singular apariencia. Había sucedido lo siguiente. En la oficina de censura militar, encargada de supervisar toda la correspondencia con el extranjero, se interceptó un día una postal escrita y firmada por un tal Jacob Mendel, debidamente franqueada para el extranjero, pero, caso increíble, dirigida al país enemigo. Una postal a Jean Labourder, librero, París, Quai de Grenelle, en la que un tal Jacob Mendel se quejaba de no haber recibido los últimos 8 números del Bulletin Bibliographique de la France, mensual a pesar de haber pagado por adelantado la suscripción anual. El funcionario de censura subalterno, un profesor de secundaria, romanista por afición al que habían puesto una chaqueta azul de Landsturm, se sorprendió cuando cayó en tus manos este documento. Una broma tonta, pensaste. Entre las 2000 cartas que revisabas y examinabas cada semana en busca de mensajes dudosos y expresiones sospechosas de espionaje, nunca te habías encontrado con un hecho tan absurdo como que alguien de Austria enviara una carta a Francia sin preocuparse, es decir, que alguien de Austria enviara tranquilamente una tarjeta postal a un país enemigo, como si desde 1914 las fronteras no estuvieran rodeadas de alambre de púas y cada día que Dios creaba Francia, Alemania, Austria y Rusia redujeran mutuamente su población masculina en unos cuantos miles de personas. Por eso, en un primer momento, guardaste la postal en el cajón de tu escritorio como una curiosidad, sin informar de este absurdo. Pero al cabo de unas semanas llegó otra postal del mismo Jacob Mendel a un librero llamado John Aldrich, de Londres, Holborn Square,
preguntándole si podía conseguirle los últimos números de Antiquarian, y de nuevo estaba firmada por el mismo individuo extraño, Jacob Mendel, que con conmovedora ingenuidad había escrito su dirección completa. Ahora, el profesor de secundaria, con su uniforme cosido, se sentía un poco incómodo bajo la falda. ¿Había acaso algún misterioso significado cifrado detrás de esta broma tonta? En cualquier caso, se levantó, juntó los talones y puso las 2 tarjetas sobre la mesa del comandante. Este levantó los hombros. ¡Qué caso tan extraño! Primero avisó a la policía para que investigara si Jacob Mendel existía realmente, y 1 hora más tarde, Jacob Mendel ya había sido detenido y, todavía aturdido por la sorpresa, fue llevado ante el mayor. Este le mostró las misteriosas postales y le preguntó si se reconocía como remitente. Molesto por el tono severo y sobre todo porque lo habían descubierto mientras leía un catálogo importante, Mendel respondió de forma casi grosera que, por supuesto, él había escrito esas postales. Aún tenía derecho a reclamar una suscripción por el dinero que había pagado. El mayor se giró en su silla hacia el teniente que estaba en la mesa de al lado. Ambos se miraron con complicidad. Un tonto quemado. Entonces, el mayor se preguntó si debía regañar al Simplón y echarlo o si debía tomarse el caso en serio. En situaciones tan delicadas, en casi todas las oficinas se decide casi siempre levantar acta primero. Levantar acta siempre es bueno. Si no sirve de nada, tampoco hace daño y solo es un papel más sin sentido entre millones. En este caso, sin embargo, lamentablemente perjudicó a un pobre hombre desprevenido, porque ya en la 3ª pregunta salió a la luz algo muy fatídico. Primero te pidieron tu nombre, Jacob Recte Jainkev Mendel. Profesión, vendedor ambulante, ya que no tenías licencia de librero, solo un permiso de vendedor ambulante. La 3ª pregunta fue catastrófica. El lugar de nacimiento. Jacob Mendel nombró un pequeño pueblo cerca de Petrikau. El comandante arqueó las cejas. ¿Petrikau? ¿Eso no estaba en la Polonia rusa? ¿Cerca de la frontera? Sospechoso. Muy sospechoso. Así que le preguntó con más severidad cuándo había adquirido la nacionalidad austriaca. Las gafas de Mendel lo miraron con extrañeza y desconcierto. No entendía muy bien. ¿Dónde demonios tenía sus papeles, sus documentos? No tenía más que el permiso de vendedor ambulante. El mayor frunció aún más el ceño. Entonces, debía explicar de una vez por todas cuál era su situación con respecto a la ciudadanía. ¿Qué había sido su padre? ¿Austriaco o ruso? Jacob Mendel respondió con toda tranquilidad. Ruso, por supuesto. ¿Y él mismo? Bueno, había cruzado de contrabando la frontera rusa hacía ya 33 años y desde entonces vivía en Viena. El comandante se inquietaba cada vez más. ¿Cuándo había adquirido la nacionalidad austriaca? ¿Para qué?, preguntó Mendel. Nunca se había preocupado por esas cosas. ¿Así que seguía siendo ciudadano ruso? Y Mendel, a quien esas aburridas preguntas ya le aburrían interiormente, respondió con indiferencia. En realidad, sí. El mayor se echó hacia atrás tan bruscamente que la silla crujió. Así que eso era posible. En Viena, la capital de Austria, en plena guerra, a finales de 1915, después de Tarnow y la gran ofensiva, un ruso paseaba tranquilamente, escribía cartas a Francia e Inglaterra y la policía no se preocupaba por nada. Y los tontos de los periódicos se sorprenden de que Konrad von Hettensdorf no haya avanzado inmediatamente hacia Varsovia, y en el Estado Mayor se asombran cuando los espías comunican a Rusia cada movimiento de tropas. El teniente también se había levantado y se había acercado a la mesa. La conversación pasó bruscamente a ser un interrogatorio. ¿Por qué no se había registrado inmediatamente como extranjero? Mendel, todavía inocente, respondió en su cantarín argot judío. ¿Por qué tenía que registrarme de repente?
El mayor vio en esta pregunta retórica un desafío y le preguntó amenazadoramente si no había leído los anuncios. ¿No? ¿Acaso no leía los periódicos? ¿No? Los dos miraron a Jacob Mendel, que ya sudaba ligeramente por la incertidumbre, como si la luna hubiera caído en medio de tu oficina. Entonces sonó el teléfono. Las máquinas de escribir crepitaron. Los ordenanzas corrieron. Y Jacob Mendel fue entregado a la prisión de la guarnición para ser trasladado a un campo de concentración con el próximo transporte. Cuando te indicaron que siguieras a los 2 soldados, te quedaste mirándolos con incertidumbre. No entendías lo que querían de ti, pero en realidad no te preocupaba en absoluto. ¿Qué mal podía hacerte el hombre del cuello dorado y la voz ronca? En tu mundo superior de los libros no había guerra, ni incomprensión, sino solo el conocimiento eterno y el deseo de saber aún más sobre números y palabras, títulos y nombres. Así que bajaste dócilmente las escaleras entre los 2 soldados. Solo cuando en la comisaría le quitaron todos los libros de los bolsillos del abrigo y le exigieron la cartera, en la que llevaba 100 notas importantes y direcciones de clientes, empezó a dar golpes furiosamente. Tuvieron que reducirlo. Pero por desgracia, sus gafas se rompieron al caer al suelo y su telescopio mágico al mundo espiritual se hizo añicos. 2 días después, lo enviaron con una fina falda de verano a un campo de concentración de prisioneros civiles rusos cerca de Komón. Lo que Jacob Mendel experimentó en esos 2 años de campo de concentración, en forma de horror espiritual, sin libros, sus queridos libros, sin dinero, en medio de los compañeros indiferentes, groseros y en su mayoría analfabetos de ese enorme corral humano, lo que sufrió allí, separado de su mundo superior y único, de los libros como un águila con las alas cortadas de su elemento etéreo, no hay ningún testimonio. Pero poco a poco, el mundo ya sobrio de su locura, sabe que de todas las crueldades y agresiones criminales de esta guerra, ninguna fue más absurda, superflua y por lo tanto moralmente inexcusable que el encarcelamiento y el encierro tras alambradas de púas de personas desprevenidas, que hacía tiempo que habían superado la edad de servicio, que habían vivido muchos años en un país extranjero como en su patria y que por su lealtad al derecho de hospitalidad, sagrado incluso para los tungusos y los araucanos, no habían huido a tiempo. Un crimen contra la civilización, cometido de forma igualmente absurda en Francia, Alemania e Inglaterra, en cada pedazo de tierra de nuestra Europa enloquecida. Y tal vez Jacob Mendel, como otros 100 inocentes en esta trampa, hubiera caído en la locura, hubiera perecido miserablemente a causa de la disentería, el agotamiento y la perturbación mental, si no hubiera sido por una casualidad, una auténtica casualidad austriaca, que lo trajo de vuelta a su mundo justo a tiempo. Después de su desaparición, habían llegado varias veces a tu dirección cartas de clientes distinguidos. El Conde de Schönberg, antiguo gobernador de Estiria, coleccionista fanático de obras heráldicas, el antiguo decano de la Facultad de Teología Sigenfeld, que trabajaba en un comentario sobre Agustín, el almirante retirado de 80 años Edler von Pisek, que seguía retocando sus memorias. Todos ellos, tus fieles clientes, habían escrito repetidamente a Jacob Mendel, al Café Gluck, y algunas de estas cartas fueron reenviadas al desaparecido al campo de concentración. Allí cayeron en manos de un capitán que por casualidad era bien intencionado y se sorprendió de las distinguidas amistades que tenía este pequeño judío medio ciego y sucio, que desde que le rompieron las gafas no tenía dinero para comprarse unas nuevas, se sentaba en un rincón como un topo, gris, sin ojos y mudo. Quien tenía amigos así tenía que ser alguien especial. Así que permitió a Mendel responder a esas cartas y pedir intercesión a sus benefactores. Y no fallaron.
Con la apasionada solidaridad de todos los coleccionistas, su excelencia y el decano movieron sus influencias y su garantía conjunta logró que Vendedor Ambulante pudiera regresar a Viena en 1917, tras más de 2 años de confinamiento, aunque con la condición de presentarse diariamente ante la policía. Pero al fin y al cabo, pudo volver al mundo libre, a su antigua y pequeña buhardilla, pudo volver a pasar por delante de sus queridos escaparates de libros y, sobre todo, volver a su Café Gluck. De este regreso de Mendel, desde su infernal mundo subterráneo al Café Gluck, pudo darme buena cuenta la buena señora Sporthill por propia experiencia. Un día, Jesús, María y José, yo creo que no daba crédito a mis ojos. Se entreabre la puerta, ya sabe usted, de esa manera un tanto ladeada, apenas una rendija, como siempre entraba él, y enseguida tropieza y se mete en el café el pobre señor Mendel. Llevaba puesto un gabán militar hecho jirones, lleno de remiendos, y en la cabeza no sé qué cosa que quizá alguna vez fue un sombrero, uno tirado. No llevaba cuello y tenía un aspecto de muerte. La cara gris, el pelo gris, y tan flaco que a uno se le partía el alma. Pero entra como si no hubiera pasado nada. No pregunta, no dice palabra. Va hasta aquella mesa y se quita el abrigo. Pero no como antes, tan rápido y ligero, sino que tuvo que hacerlo resollando, de tan pesado. Y no traía ningún libro como otras veces. Simplemente se sienta y no dice nada, y se queda mirando fijo delante de sí con los ojos completamente vacíos, apagados. Solo poco a poco, cuando luego le fuimos trayendo todo el montón de papeles, los escritos que le habían llegado de Alemania, volvió a ponerse a leer, pero ya no era el mismo. No, ya no era el mismo. Ya no era el Miraculum Mundi, el registro mágico de todos los libros. Todos los que lo vieron en aquel entonces me contaron con nostalgia lo mismo. Algo parecía irremediablemente destruido en su mirada, por lo demás tranquila, como si estuviera leyendo dormido. Algo se había hecho añicos. La horrible cometa de sangre debió de haber golpeado con estrépito en su carrera frenética, también en la apartada y pacífica estrella alcionaria de tu mundo de libros. Tus ojos, acostumbrados durante décadas a las delicadas y silenciosas letras con patas de insecto de la escritura, debían de haber visto algo terrible en aquella valla de alambre de púas que rodeaba a los seres humanos, porque los párpados se cernían pesadamente sobre las pupilas, antes tan ágiles e irónicamente brillantes, y las miradas antes tan vivaces se veían somnolientas y enrojecidas bajo las gafas reparadas, laboriosamente atadas con un fino cordel. Y aún más terrible, en la fantástica construcción artística de vuestra memoria, algún pilar debió de derrumbarse y toda la estructura debió de desordenarse, porque nuestro cerebro es tan delicado, este mecanismo creado a partir de la sustancia más sutil, este instrumento de precisión mecánica de nuestro conocimiento, que basta con una vena obstruida, un nervio alterado, una célula fatigada, una molécula desplazada, para desequilibrar la armonía esférica más maravillosa y completa. Y en la memoria de Mendel, ese único teclado del conocimiento, las teclas se atascaron a su regreso. Cuando de vez en cuando alguien venía a pedirle información, él te miraba agotado y ya no entendía bien. Se hacía preguntas y olvidaba lo que le decías. Mendel ya no era Mendel, como el mundo ya no era el mundo. Ya no se balanceaba absorto en la lectura, sino que en su mayoría se sentaba rígido, con las gafas dirigidas mecánicamente hacia el libro, sin que se supiera si leía o solo dormitaba. Según contaba Sporthill, varias veces te caía la cabeza pesadamente sobre el libro y te quedabas dormido en pleno día. A veces volvías a mirar fijamente durante horas la extraña y maloliente luz de la lámpara de acetileno que te habían puesto sobre la mesa en aquella época de escasez de carbón. No, Mendel ya no era Mendel,
ya no era una maravilla del mundo, sino un montón de barba y ropa que respiraba con dificultad, inútil, apoyado sin sentido en el sillón que antes era pitónico. Ya no era la gloria del Café Gluck, sino una vergüenza, una mancha, maloliente, desagradable a la vista, un parásito incómodo e innecesario. Así lo veía también el nuevo propietario, llamado Florian Gurner de Retz, que se había enriquecido con el contrabando de harina y mantequilla en el año de hambruna de 1919 y había convencido al honrado Stan Hartner para que le vendiera el Café Gluck por 80.000 coronas en papel que rápidamente se deshojaron. Con tus firmes manos de granjero te lanzaste con ímpetu, transformaste apresuradamente la venerable cafetería en un local elegante. Compraste a tiempo nuevos sillones a cambio de unos vales sin valor, instalaste un portal de mármol y ya negociaste la adquisición del local vecino para construir una sala de música. Por supuesto, en esta apresurada remodelación le molestaba mucho ese parásito galiciano que ocupaba una mesa solo desde la mañana hasta la noche y solo bebía 2 tazas de café y comía 5 panes. Es cierto que Stan Hartner te había recomendado especialmente a tu antiguo cliente y había intentado explicarte lo importante y significativo que era Jacob Mendel, pero al entregarte el inventario te lo había cedido, por así decirlo, como una servidumbre que pesaba sobre la empresa. Pero Florian Gurner, con los nuevos muebles y la caja registradora de aluminio brillante, también había adquirido la conciencia masiva de la época de las ganancias y solo esperaba una excusa para expulsar de su local, ahora elegante, este último y molesto resto de la sordidez suburbana. Pronto se presentó una buena ocasión, pues Jacob Mendel estaba pasando por una mala racha. Tus últimos billetes ahorrados se habían esfumado en la trituradora de papel de la inflación y tus clientes se habían dispersado. Y volver a subir escaleras como un pequeño vendedor ambulante de libros, recogiendo libros de puerta en puerta, era algo para lo que el cansado hombre ya no tenía fuerzas. Estaba miserable. Se notaba en cientos de pequeños detalles. Rara vez pedías algo más en la posada y cada vez tardabas más en pagar la más mínima cantidad por el café y el pan, una vez incluso 3 semanas. Ya entonces el camarero jefe quería echarte a la calle. Entonces, la buena señora Sporthill, la señora de la limpieza, se apiadó de ti y respondió por ti. Pero al mes siguiente ocurrió la desgracia. El nuevo camarero jefe ya había notado varias veces que las cuentas nunca cuadraban con los pasteles. Cada vez faltaban más panes de los que se habían anunciado y pagado. Por supuesto, sus sospechas recayeron inmediatamente sobre Mendel, ya que el viejo y tambaleante mozo de cuadras había venido varias veces a quejarse de que Mendel le debía el pago desde hacía medio año y no podía sacarle ni un centavo. Así que el jefe de camareros prestó especial atención y solo 2 días después, escondido detrás de la pantalla de la estufa, logró pillar a Jacob Mendel levantándose sigilosamente de su mesa, pasando a la otra sala delantera, cogiendo rápidamente 2 panecillos de una cesta y atiborrándose con avidez. Al hacer la cuenta, afirmó no haber comido ninguno. Ahora, la desaparición estaba aclarada. El camarero informó inmediatamente del incidente al señor Gurner, y éste, contento por haber encontrado la excusa que tanto tiempo llevaba buscando, gritó a Mendel delante de todo el mundo, lo acusó de robo e incluso fingió que no llamaría inmediatamente a la policía. Pero te ordenó que te largaras de una vez y para siempre. Jacob Mendel solo temblaba. No dijo nada. Se levantó tambaleándose de su asiento y se marchó. «Fue una lástima», describió la señora Sporthill su partida. «Nunca olvidaré cómo se levantó, con las gafas subidas hasta la frente, blanco como una toalla. No se tomó el tiempo de ponerse el abrigo, aunque era enero, ya sabes, en aquel año frío, y dejó su libro sobre la mesa,
asustado. No me di cuenta hasta más tarde y quise devolvérselo, pero ya había salido tambaleándose por la puerta. Y no me atreví a salir a la calle porque el señor Gurner se había colocado en la puerta y le gritaba, de modo que la gente se detuvo y se agolpó. Sí, fue una vergüenza. Me avergoncé hasta lo más profundo de mi alma. Algo así no habría podido pasar con el viejo señor Stanharner, que echara a alguien solo por unos panecillos. Con él habría podido comer gratis el resto de su vida. Pero la gente de hoy en día no tiene corazón. Echar a alguien que ha estado allí sentado día tras día durante más de 30 años. Realmente fue una vergüenza. Y yo no quiero tener que responder ante Dios por ello. Yo no. La buena señora se había emocionado mucho y con la locuacidad apasionada de la vejez repetía una y otra vez lo de la vergüenza y lo del señor Stanharner, que no habría sido capaz de hacer algo así. Así que al final tuve que preguntarle qué había sido de nuestro Mendel y si lo había vuelto a ver. Entonces se recompuso y se emocionó aún más. Cada día, cuando pasaba por delante de su mesa, cada vez, puedes creerme, me daba un golpe. Siempre pensaba, ¿dónde estará ahora el pobre señor Mendel? Y si hubiera sabido dónde vivía, habría ido a llevarle algo caliente, porque ¿de dónde iba a sacar el dinero para calentarse y comer? Y por lo que yo sé, no tenía parientes en el mundo. Pero al final, como no sabía nada de él, pensé que debía de haber fallecido y que ya no lo volvería a ver. Y ya estaba pensando en si no debía encargar una misa por él, porque era una buena persona y nos conocíamos desde hacía más de 25 años. Pero una mañana, a las 7:30, en febrero, estaba limpiando los herrajes de las ventanas y de repente me dio un shock. Se abrió la puerta y entró Mendel. Ya tú sabes, siempre entraba tan torcido y confuso, pero esta vez era diferente. Enseguida me di cuenta de que estaba muy alterado. Tenía los ojos brillantes y, ¡Dios mío!, ¿cómo estaba? Solo piel y barba. En cuanto lo vi, me pareció extraño. Enseguida pienso que no sabe nada, que va por ahí en pleno día como un sonámbulo, que lo ha olvidado todo, lo de los panecillos y lo del señor Gurner, y lo vergonzoso que fue que lo echaran, que no sabe nada de sí mismo. Gracias a Dios, el señor Gurner aún no había llegado y el maître se estaba tomando un café. Entonces corro hacia él para decirle que no te quedes ahí, que no te quedes, que ese tipo grosero te eche otra vez, y mientras tanto mira a tu alrededor con timidez y se corrige rápidamente, quiero decir, el señor Gurner. Así que te llamo señor Mendel. Tú me miras fijamente. Y entonces, en ese momento... Dios mío, fue horrible. En ese momento debiste recordar todo, porque te sobresaltaste de inmediato y empezaste a temblar. Pero no solo te temblaban los dedos, no. Todo tu cuerpo temblaba, se notaba hasta en los hombros, y rápidamente te dirigiste hacia la puerta. Allí se derrumbó. Llamamos inmediatamente a la ambulancia y se lo llevaron, febril como estaba. Por la noche falleció. El médico dijo que era una neumonía grave y que, incluso entonces, ya no sabía muy bien cómo había vuelto a nosotros. Simplemente lo trajo allí, como si estuviera dormido. Dios mío, cuando llevas 36 años sentado allí todos los días, esa mesa se convierte en tu hogar. Hablamos de él durante mucho tiempo, los dos últimos que conocimos a este hombre tan peculiar. A mí, a quien él, siendo joven, a pesar de su existencia minúscula como microbio, me dio la primera idea de una vida completamente encerrada en el espíritu. A ti, la pobre y desgastada mujer de la limpieza, que nunca había leído un libro, que solo estaba unida a este compañero de su pobre mundo porque le había cepillado el abrigo y cosido los botones durante 25 años. Y sin embargo, nos entendíamos maravillosamente bien en su vieja mesa abandonada, en la comunidad de la sombra conjurada. Porque los recuerdos siempre unen, y doblemente los recuerdos de amor. De repente,
En medio de la charla se acordó. «Dios mío, qué olvidadiza soy. Todavía tengo el libro que él dejó sobre la mesa. ¿Dónde iba a llevártelo?» Y después, como nadie lo reclamó, pensé que podía quedármelo como recuerdo. No hay nada de malo en ello, ¿verdad? Lo trajo rápidamente de su trastero trasero, y me costó reprimir una pequeña sonrisa, porque precisamente a lo conmovedor le gusta añadirle el destino, siempre juguetón y a veces irónico, un toque malicioso de comicidad. Era el segundo volumen de la Bibliotheca Germanorum Erotica et Curiosa de Haydn, el compendio de literatura galante bien conocido por todos los coleccionistas de libros. Precisamente este escabroso catálogo, Avent sua fata libelli, había caído como último legado del mago fallecido en esas manos gastadas, agrietadas y desconocedoras que probablemente nunca habían sostenido otra cosa que un libro de oraciones. Me costó mucho contener la sonrisa que se me escapaba involuntariamente, y esta pequeña vacilación desconcertó a la buena mujer. ¿Acaso era algo valioso o pensaba que podías quedártelo? Le estreché la mano cordialmente. Quédatelo. Nuestro viejo amigo Mendel se alegraría de que al menos uno de los muchos miles que le agradecen un libro aún se acuerde de él. Y luego me fui, avergonzado ante esta buena anciana que de una manera sencilla pero muy humana se había mantenido fiel a este difunto. Porque tú, la ignorante, al menos habías conservado un libro para recordarlo mejor, pero yo había olvidado a Vendedor durante años, precisamente yo, que debería saber que los libros solo se crean para conectar a las personas más allá de la propia respiración y defenderse así contra el implacable adversario de toda vida, la fugacidad y el olvido. Y hasta aquí llega la historia de hoy. Si te ha gustado escuchar este relato, puedes apoyar el canal con un me gusta o suscribiéndote para descubrir más historias narradas. Gracias por escuchar Susurros de Tinta y hasta el próximo susurro.